Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que, renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo número 2. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. El que vive en el cielo sonríe desde lo alto, el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Anunciaré el decreto del Señor, he aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que ya te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué nos dicen las lecturas en este día? Que para acercarse al reino de Dios hay que renacer. ¿Y cómo se renace? Uno de los principales renacimientos que nos ofrece la fe, la religión católica, es a través del bautismo. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo dice: hay que renacer del agua y del Espíritu. O sea,
hay que bautizarse, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uno se bautiza, siempre puede renacer y siempre puede bautizarse en la fe de distintas maneras. La principal, pues, es cuando uno nace. Ustedes saben que uno nace con el pecado original, el pecado de la carne, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nacemos impuros, aunque somos hijos de Dios, pero afortunadamente tenemos este maravilloso ritual, en esta maravillosa fe, en estos maravillosos tiempos en los que podemos quitarnos esa imperfección, esa impureza, por medio del bautizo, una vez que nuestros padres nos entregan, nuestros padrinos nos entregan a ser hijos de Dios y nosotros somos bautizados, ¿sí? Y cada vez que nosotros sentimos una flaqueza en la fe, un abandono de la fe, podemos volver a la fe. El tiempo cuaresmal, junto con la Semana Santa, junto con el tiempo pascual, que es después de la Semana Santa, son tiempos de renovación, son tiempos de volver a la fe, ¿sí? De conversión. Entonces es momento de que todos ustedes en familia hagan ese ejercicio de renacer en la fe, ¿sí? De volver a creer, ¿sí? Bien dice Jesucristo aquí, que la mejor forma es, pues, renacer de lo alto. ¿Y cómo se renace de lo alto del espíritu? No es una forma carnal, no es una forma completamente biológica, ¿sí? Le preguntaba a Nicodemo que si uno tiene que volverse a meter al vientre de la madre, ¿no? No, no es necesario, pero lo que sí es necesario es abrazar el vientre de nuestra Madre María, abrazar a nuestra Madre María y volver a la fe. Siempre es importante volver a la fe porque sabemos que Jesucristo está allí, ¿sí? Igualmente, esto de volver a la fe, de renacer del Espíritu, también nos hace partícipes de la práctica de un valor muy importante y que a últimas fechas se ha perdido muchísimo, que es la humildad. Uno tiene que ser humilde, uno tiene que dejar de ser altivo y ser egoísta. Si ustedes se fijan, tanto la primera lectura como el Salmo nos habla de naciones que se amotinan y de pueblos que hacen planes torpes. ¿A qué se refiere con esto? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías. Hay una noticia importante y es que vivimos en tiempos en los que estar con Dios, ser católico, practicar la fe, se ha vuelto casi un mal juicio, un crimen, un acto reprobable. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido perseguida desde su día uno. Ustedes recordarán cómo murió Jesucristo. Jesucristo murió atacado, perseguido, acusado, sentenciado y enjuiciado. Entonces, esa era toda esa colección de acciones, todas esas circunstancias, a lo que le llamamos la pasión, muerte y resurrección, no fue otra cosa más que lo que le iba a pasar a la iglesia y al pueblo de la iglesia. Sí, vamos a tener tiempos difíciles como cristianos, pero la fe debe sostenernos hoy más que nunca, renacer en el bautismo y comprobar, si echamos un vistazo a la historia, vamos a comprobar que todos aquellos reyes, príncipes, emperadores, generales, todos los pueblos, todas las grandes civilizaciones que han estado en contra de Dios, al final han caído. Y no han caído porque Dios los castigue, porque ustedes me preguntaban si Dios castigaba. Dios no castiga, son las consecuencias, ¿sí? Las que nos pegan a nosotros mismos de vuelta. Entonces, échenle un vistazo a la historia y tan solo les voy a poner un par de ejemplos. El Imperio Romano y el Estado de Israel, o por lo menos el pueblo de Israel, no el Estado de Israel es un Estado moderno, pero sí el pueblo de Israel. El Imperio Romano se sentía todopoderoso, abarcó casi toda Europa y una parte de Asia, perseguían a los cristianos, estaban en contra de esta nueva revelación de una nueva fe,
porque Jesucristo vivió en tiempos del Imperio Romano y al final cayó, y cayó por sus propios excesos y por su propia falta de cimientos al momento de sostener algo tan grande. El Imperio Romano se volvió insostenible, ¿sí? Y el otro es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre se ha sentido el pueblo elegido, y claro que lo es, pero siempre han volteado a ver a Dios cuando lo necesitan y le han dado la espalda cuando creen que lo tienen todo. Entonces, no seamos así, seamos humildes, renazcamos en la fe. Es tiempo de renacer en la fe y que Dios los bendiga.